Hoy en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza nos vamos a acercar a la vida y obra del psiquiatra Julián de Ajuriaguerra. Poco sabemos en torno a este psiquiatra y es que Eusko Ikaskuntza ha organizado los próximos 10 y 11 de junio en Bilbao y Bayona unas jornadas para conocer precisamente su vida. Estudió medicina en París por consejo de su tío, el doctor Arrese. Allí se relacionó con la vanguardia del arte, con surrealistas, con poetas, políticos de la izquierda y también los grandes maestros de la psiquiatría, terminando de ser uno de los más interesantes psiquiatras contemporáneos. Nació en Bilbao en 1912 y falleció en Lapurdi en 1993. Nuestro siguiente invitado ofrecerá una ponencia titulada Julián de Ajuriaguerra, un psiquiatra integral. Con nosotros está José Guimón, él es catedrático de psiquiatría en la UPV-EHU. Señor Guimón, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, pues muy bien, gracias. Hoy nos aproximamos a esta vida, a la vida del psiquiatra Julián de Ajuriaguerra, que pocos datos conocemos de él quienes no nos movemos en este mundo. No sé si ocurre lo mismo en su entorno o no, o es un psiquiatra muy reconocido. No, él, claro, en el entorno nuestro es enormemente reconocido. Lo que pasa es que, claro, un profesional no siempre es conocido en el gran público, ¿verdad? Por eso es el tema, pero él es sí muy reconocido en toda Europa. Sí. Uh-huh. Usted va a ofrecer una ponencia titulada Julián de Ajuriaguerra, un psiquiatra integral, y es lo primero que me ha llamado la atención. ¿Por qué define usted a Ajuriaguerra como un psiquiatra integral? Porque la psiquiatría tiene distintas especialidades, ¿no? Hay psiquiatras que son más neurólogos, o sea, neuropsiquiatras que se llaman, que se interesan más por las bases cerebrales. Otros que se interesan más por los aspectos inconscientes, que son los psicoanalistas. Otros por las medicaciones, etcétera. De modo que hay como subespecialidades dentro de la psiquiatría. Incluso hay algunos que se interesan casi exclusivamente en psiquiatría de niños, otros en psiquiatría de ancianos, la psicogeriatría, etcétera. De modo que hay muchas subespecialidades. Pero en cambio él fue una persona que tuvo, por el momento en que vivió en la vida y por su enorme capacidad, digo en un momento porque fue en los años que desarrolló en París su especialidad, los años en que se multiplicaban las investigaciones en psiquiatría, y por su enorme capacidad, repito, pues fue capaz de aunar todas esas ramas de la psiquiatría y conocerlas todas, pero practicarlas con excelencia, realmente con habilidad muy sobresaliente. Uh-huh. Incluso en varias de ellas fue iniciador, uno de los pioneros en el mundo, ¿no? Uh-huh. Su currículum es bastante extenso y sé que le pongo en un aprieto si le pregunto que destacara sus mayores aportaciones, ¿no?, dentro de la psiquiatría, pero lo voy a hacer. Si usted tuviera que destacar las mayores aportaciones de este psiquiatra, ¿cuáles diría? Mire, yo creo que sus mayores aportaciones y las que ahora, después de 50 o 60 años de haberlas él propuesto, están volviéndose a retomar, son la importancia de algunos aspectos neurológicos, del tono muscular y de otros aspectos cerebrales, al estudio de los niños recién nacidos y de los niños de corta edad, en relación con su madre y con el ambiente, porque él demostró cómo esos factores neurológicos influyen mucho en la personalidad del niño y marcan posteriormente su carácter. Entonces, eso él lo hizo con un grupo muy extenso de colaboradores en París y luego lo siguió haciendo en Ginebra, y aunque simultáneamente hacía otras cosas, eso quedó como una señal de sus estudios. Y hoy en día están súper de moda, digamos, súper de actualidad todas esas investigaciones, y se están repitiendo con métodos muy avanzados que no existían entonces, ¿no? Con resonancia magnética funcional, viendo en el cerebro determinadas funciones que se pueden poner en evidencia que antes no se podía, y se están confirmando buena parte de los hallazgos que él había propuesto. Uh-huh. Entonces ahora pues están súper de actualidad todos los factores que se llama apego, que se llama, en fin, una serie de factores descritos entonces por él, pero ahora están poniendo en evidencia a través de unas hallazgos que se han encontrado en el cerebro, unas neuronas que se llaman neuronas en espejo, etcétera, que ya él presintió que tenían que ser así. Todo que eso es muy original y está muy de actualidad.
Podemos decir, por tanto, que él fue un avanzado, ¿no?, dentro de la época que le tocó vivir, porque muchos de sus planteamientos a día de hoy, bueno, pues se Sí. siguen empleando. No, era muy avanzado y muy intuitivo, quiero decir que, claro, pues eso había que demostrarlo y tener la idea genial de proponerlo, etcétera, ¿no? Y luego, claro, también tuvo otro aspecto muy importante que es la transformación de la asistencia psiquiátrica que inició en un sector de París que se llama el sector 13, con otros colaboradores, que luego trasladó a Ginebra y que conforma lo que se llama la psiquiatría de sector, que ha sido prácticamente y sigue siendo la forma de realizar la asistencia psiquiátrica en el mundo, ¿no? Ujú. De hecho, fue también el inspirador del plan de reforma psiquiatra que hicimos aquí. Ujú. No sé si una de sus personas claves, lo comentaba yo antes, era el doctor Arrese, ¿no?, su propio tío, que le animó a estudiar medicina, porque quizás sin el ánimo, ¿no?, de ese tío no hubiera estudiado medicina, quizás no se hubiera Bueno, especializado yo creo, en yo creo que psiquiatría. fueron, en realidad su padre era un hombre con mucha iniciativa. Él era un cantero que trabajaba en Ochandiano, bueno, en Durango y en Ciudad y tal, y que debían tener dificultades económicas, una familia numerosa, y se trasladaron a Bilbao y se transformó en contratista, que fue un hombre con mucha energía y fue, por ejemplo, el constructor de la Universidad Comercial de Deusto, y se quedaron a vivir aquí, de modo que había algo ya de iniciativa y de fuerza en su familia. El tío Arrese era un médico muy conocido en Bilbao y que creo que fue director del Hospital de Basulto, y era un hombre que él mismo se había formado en París, y entonces le tenían mucha simpatía a los chicos, a Julián y a su hermano también Juan, y les animó a que los mandaran a formarse fuera. Y Julián lo mandaron bueno, Julián estudió en Valladolid y Salamanca. Lo que pasa es que a Reyes le animó a que se examinara a la vez en Francia. Era al revés, vamos. Estudió en París y luego se examinaba en Valladolid y Salamanca, porque él pensaba en instalarse aquí, en España. Ujú. Y entonces, pero luego ya se quedó allí con la guerra, ¿no? Y luego su hermano Juan, el político, le mandaron también a Inglaterra, a Alemania, a estudiar ingeniería, de modo que sí, era una gente precursora. Lo cierto es que en aquella época, en el País Vasco, en Bilbao en especial, era un momento de mucha iniciativa industrial, intelectual, la revista Hermes, etcétera, y mucha gente que tenía algún medio económico mandaba a sus hijos a estudiar al extranjero, a Ujú. París, a Alemania o a Inglaterra, ¿no? Como es el caso de otros personajes importantes. Sí. Ujú. Usted, como catedrático de psiquiatría en la UPV-HU, ¿qué es lo que envidia de este psiquiatra, de Julián de Ajuriaguerra? Que usted diga, uy, si yo lo hubiera conseguido, ¿no?, si yo hubiera analizado este tema. Bueno, no sé, hombre, es que son personajes irrepetibles, comprende. Yo fui discípulo de él durante algún tiempo y luego, luego ocupé su lugar. Quiero decir que en 1993 me hicieron director de los servicios psiquiátricos de Ginebra y catedrático de Ginebra. Estuve Ujú. 11 años, ¿no? De modo que, pues hombre, lo que pasa es que no es repetible, ¿verdad? No ha habido otro en Ginebra luego, Ujú. después de él, y eso, claro, son genios, ¿no? Entonces envidiar se envidia, pero bueno, pero no es que uno intente ser igual, porque no es fácil, ¿no? Ujú. Ujú. Entiendo por sus palabras que le conoció, tuvo oportunidad de conocerle. Hombre, que habla mucho, ya Ujú. le digo, yo trabajé con él en 1968, 2 años, y luego, pues, como se jubiló y se vino a vivir aquí al lado de Bayona, a Villefranc, un pueblecito que está cerca de Bayona, se jubiló allí, pues yo le iba a visitar mucho y tuvimos mucha relación, ¿verdad? Veíamos pacientes juntos, hicimos la reforma psiquiátrica del País Vasco juntos, con otros compañeros y tal, de modo que tuve una relación muy íntima, ¿no? Me guió los pasos en la especialidad, vamos. Ujú. Tengo entendido también que desarrolló un método de relajación propio. No sé si lo ha Sí, contado o es público. no, claro, sí, él, derivado de las investigaciones que le he comentado antes del niño Ujú. y en relación con el tono muscular, que es la rigidez de los músculos, ¿no? La rigidez o flexibilidad de los músculos, surgió ahí, en esos tipos que le digo, de niños que son más tónicos, que tienen más tono muscular más elevado o más flácido, lo vio también en los adultos. Y entonces
pensó que relajar muscularmente esos músculos a sus sujetos les podía calmar la ansiedad, ¿no? Bueno, eso se había hecho ya, había una técnica de relajación, ¿verdad?, que se llamaba de Schultz, y él adaptó esa técnica de Schultz como se había psicoanalizado y practicaba psicoterapia psicoanalítica, pues mezcló las dos formas de trabajo, la relajación muscular junto con la relación con el paciente en sus conflictos inconscientes, y creó una técnica que tuvo mucho desarrollo en París y luego en Ginebra, y que lamentablemente ahora tiene menos, sí sigue haciendo, pero tiene menos actualidad. Sin embargo, ahora recientemente, por ejemplo, en la Sociedad Francesa de Cuerpo y Psicoterapia, que se llama, hace un congreso anual, y el congreso anual que va a ser este año en Biarritz, pues eso es ese tema, de modo que y los personajes centrales, o sea, los temas centrales tienen que ver con esta técnica de Julia Guerra. Yo voy a participar, me invitaron por haber sido discípulo de él, o sea que se sigue haciendo ya le digo, hay un congreso nacional sobre eso en Francia, ¿no? Bueno, pues observamos que los estudios del psiquiatra Julián de Ajuriaguerra siguen a día de hoy vigentes, Sí. muy vigentes. Es todo un referente dentro de la psiquiatría, y Eusko Ikaskuntza ha organizado los próximos 10 y 11 de junio en Bilbao y en Bayona unas jornadas en homenaje a este psiquiatra Julián de Ajuriaguerra, y nuestro invitado de hoy, el catedrático de psiquiatría en la UPV EHU, José Guimón, va a ofrecer una ponencia titulada Julián de Ajuriaguerra, un psiquiatra integral. ¿Dónde la va a impartir usted? En el Cano, en un salón que tiene la BBK, y vamos a estar, pero no solo yo, sino varios también, algunos de ellos de fuera de Bilbao, y en concreto ya otro discípulo de Ajuriaguerra, José Miguel Aguirre, que está en Vitoria, que él va a hablar de un aspecto de su vida, yo más de su obra, pero él va a hablar de su vida, de toda su relación con los surrealistas, con la gente progresista de París en aquella época, que es un tema también apasionante. Pues aquí en Euskadi hoy fin de semana queríamos hacer una pequeña aproximación a sus estudios, a su obra, y lo hemos hecho con José Guimón, catedrático de psiquiatría en la UPV HU. José Guimón, muchísimas gracias por atendernos, y desde aquí pues invitamos a todos los oyentes a que acudan para poder ampliar más esta información. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por su interés, y hasta entonces sí nos vemos. Un cordial saludo. Adiós, gracias.